¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con los temas que nos traen a colación en esta reunión. Vamos a hablar acerca del tópico de cirugía en la emergencia. ¿Cuáles son la mayor cantidad de patologías que nos vienen a nosotros como cirugía general en el tópico de emergencia? Vale decir los casos que más ustedes van a manejar cuando hagan las guardias en la emergencia de su hospital, ¿no? Cuando roten en cirugía. En realidad existen varias causas por las cuales los pacientes llegan, como quemaduras, golpes, contusiones, pero separándolo de forma en mayor porcentaje, lo que más le va a venir a ustedes a la emergencia del hospital en sus guardias es el abdomen agudo, en este caso quirúrgico. El trabajo de ustedes como internos de medicina junto con los residentes de primer año va a ser poder descartar si este abdomen agudo es de tratamiento médico o de tratamiento quirúrgico. También vendrán a sus hospitales de emergencia los policontusos, los traumatismos encefalocraneanos, los famosos TEC, y las quemaduras. Claro que vendrán pacientes con contusiones que les van a producir fracturas, pero esas patologías básicamente ya los ve las distintas otras especialidades. Acuérdense que en el hospital van a tener ustedes tópico de cirugía, tópico de ginecología, también ya hay un tópico de traumatología, el tópico de medicina y el tópico de pediatría. Ya son las grandes especialidades que manejan en la emergencia, y nosotros por ejemplo, como internos de guardia, cuando ustedes sean internos el próximo año, van a tratar de dilucidar qué tipo de patología es, y harán las interconsultas al cirujano de tórax cardiovascular, al cirujano de cabeza y cuello, en fin. Ya, continuando. Bueno, chicos, hablemos de lo que es el abdomen agudo en general. La etiología que es de mayor diversidad por la cual vienen al hospital, ¿no es cierto? El dolor abdominal. Vienen un montón de pacientes de distintas edades, desde pacientes pediátricos, pacientes jóvenes, pacientes adultos y adultos mayores. Cada paciente tiene una característica o un diagnóstico distinto que es específico a la edad de estos pacientes, ¿no? Como hay cuadros que se presentan en todos los pacientes, y esto ustedes cuando hagan el internado se van a dar cuenta, van a ver la cantidad de pacientes que tienen, van a ver la cantidad de pacientes con dolor abdominal, y ustedes como internos de medicina van a ver que la mayor cantidad de casos que van a ver básicamente tienen que ver con cuadro quirúrgico de índole apendicular, es decir, de causada por la apendicitis aguda, ¿no? Entonces, nosotros definiendo el dolor abdominal, sabemos que es un síndrome doloroso de inicio súbito o brusco que se localiza a nivel del abdomen. Si es algo agudo, será una persona sana, pero a veces hay pacientes con complicaciones crónicas que tienden a presentar estos cuadros de dolores abdominales. Generalmente no duran más de una semana, por los cuales el paciente llega al hospital. Si es un abdomen agudo per se, el paciente vendrá sin sobrepasar una semana y con el dolor. Hemos tenido nosotros casos de pacientes pediátricos, como es mi especialidad, que vienen al hospital con tiempo de enfermedad de 5 o 6 días, ¿no? Por eso acá pongo este acápite, que la urgencia abdominal es de etiología diversa. Hay connotaciones importantes que ustedes deben saber. Si es temporal, que si es de corta duración, si es ver el pronóstico de esta, ¿no? Hay dolores abdominales que son muy intensos, como por ejemplo, ¿no? que les toque a ustedes un paciente con una contusión abdominal, donde tienes un cuadro con una perforación por un golpe, donde está en riesgo la vida del paciente. Ese paciente tiene que entrar inmediatamente a sala. Asimismo, estos cuadros de dolores abdominales son de tal forma que van a desafiar todo el conocimiento que ustedes han adquirido en todos estos años de estudio de medicina, y van a formar a ustedes una experiencia profesional, les va a ayudar a ustedes a decidir
en cierta forma a entender que la mejor forma de diagnosticar un cuadro de abdomen agudo quirúrgico en su gran mayoría es con las manos. Es decir, el examen clínico, el examen físico es lo más importante para nosotros dar un diagnóstico, diferenciar entre un abdomen agudo médico y un abdomen agudo quirúrgico. Yo les pido por eso considerar 3 parámetros: precisar diagnóstico diferencial, si es un abdomen quirúrgico o es un abdomen médico. Si es médico, se hará la interconsulta a medicina. Si ustedes están rotando por pediatría, por cirugía pediátrica, hará la interconsulta al pediatra para que asuma y dé el tratamiento médico. Acuérdense que en cirugía solo se hacen tratamientos quirúrgicos. Nosotros no hacemos tratamiento médico. Si te vienen a la emergencia de cirugía, es para un tratamiento para un tratamiento quirúrgico. Por ende, nosotros decidimos si es quirúrgico, lo programamos a sala e inmediatamente entramos a operar. Pero para esto nosotros tenemos que entrar con una base formal, es decir, con un diagnóstico claro y exacto. ¿Está bien? Muy bien, con esto les estoy diciendo que la gran cantidad de casos que ustedes van a ver en la emergencia tiene que ver con abdomen agudo quirúrgico. Los dolores van a presentarse de distintas maneras, como un dolor visceral, un dolor somático y un dolor referido. Ahora, el dolor visceral se origina generalmente en las vías abdominales, responden principalmente a sensaciones de distensión, acuérdense de esta palabra, distensión y contracción muscular. No se debe a cortes, no se debe a roturas ni a irritación local. Este dolor es vago, es difuso, está mal localizado y tiende a percibirse en zonas correspondientes al origen embrionario de la estructura. Es decir, muchachos, si tú tienes, por ejemplo, un dolor, mira, cuando habla y dicen el origen embrionario, acuérdense que el intestino, cuando han estudiado embriología, el intestino primitivo se separa en intestino anterior, medio y posterior. Del intestino anterior nosotros tenemos el estómago, duodeno, hígado, páncreas, hasta la primera o segunda porción del duodeno. Del intestino medio continúa la media porción del duodeno, intestino delgado, colon proximal y apéndice. Es por eso cuando acá dice mal localizado, si nosotros tenemos un dolor a nivel del apéndice, será difuso en todo el abdomen. Acuérdense ustedes de ese datito, por favor. ¿Ya? El dolor somático, y es un dolor a nivel de peritoneo, tiene que ver con irritación. Y el dolor referido es un dolor distinto al lugar del origen. El dolor más importante que nosotros vamos a ver al inicio de la enfermedad es un dolor visceral. Es un dolor tipo cólico, constante, intermitente. Eso hay que saber diferenciar. Y el dolor somático y es un dolor peritoneal, parietal. Es un dolor más que todo que tiene que ver con cuadros inflamatorios de irritabilidad. Cuando todo el peritoneo está irritado. Estos son los dolores más importantes para nosotros, tanto el dolor visceral como el dolor somático. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Otra vez, cuando nosotros tratamos de clasificar el dolor abdominal agudo, tenemos que entender que tenemos así básicamente 2 tipos, muchachos. El dolor abdominal agudo médico y quirúrgico. Hay un tercer dato que habla de extraabdominal, es decir, que tiene que ver con distintas causas fuera del abdomen, que no necesariamente tienen que ver con una patología quirúrgica que tenga que ver con el abdomen. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, miren chicos, si yo tengo una torsión testicular, es una emergencia quirúrgica en la cual el paciente viene con un dolor abdominal como un reflejo a nivel del abdomen. Pero la causa de ese dolor abdominal no es el abdomen, es el testículo. ¿Quién creen ustedes que tendrá que operar a este paciente? Porque la torsión testicular, muchachos, para que sepan, se opera dentro, generalmente, cuanto más tiempo yo doy, cuanto más cercano esté el diagnóstico, no demoro mucho, evito el riesgo de ¿qué? De retirar el testículo, de una orquiectomía, que es la extirpación del testículo por torsión testicular, ya que al haber la torsión testicular simplemente no irriga el testículo y este testículo tiende a necrosarse. Por eso acá yo le hablo de un tipo de dolor extraabdominal, que quiere decir que es distinto al origen que es un dolor localizado distinto a la causa del dolor, ¿me entiende?
Por eso, para nosotros lo más importante, muchachos, otra vez, son los cuadros de dolor abdominal agudo que tienen que ver con tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, viene un paciente con tos, con inflamación de la garganta, tiempo de enfermedad 3 días, y acude hoy día con un tiempo de enfermedad de 6 horas con un dolor abdominal difuso y localizado básicamente, y con las horas se localiza, miren ustedes, se localiza en fosa ilíaca derecha. El primer diagnóstico que yo voy a ver es apendicitis. Yo examino al paciente y el paciente efectivamente tiene un dolor localizado en fosa ilíaca derecha que me hace pensar a mí que podría ser un cuadro abdominal quirúrgico. Sin embargo, al yo hacer una buena anamnesis, al yo hacer un buen examen físico del paciente, y es más, si yo no tengo las cosas claras, pido exámenes auxiliares. Y estos exámenes auxiliares van en contra de lo que dice, en contra de lo que al parecer fuera un cuadro quirúrgico. Entonces yo tengo que dilucidar todos estos datos con todos estos resultados que tengo, y llego a la conclusión de que no es un dolor abdominal de índole quirúrgico, más bien médico. La causa más común de diagnóstico diferencial de un dolor en fosa ilíaca derecha, muchachos, es la adenitis mesentérica. Recapitulando entonces, la mayor cantidad de casuística que ustedes van a ver como internos de medicina en el hospital, no se olviden, va a ser básicamente el dolor abdominal. Y este dolor abdominal, cuando llegue el paciente a sus manos en el hospital, en la emergencia, su tópico de cirugía, ustedes tienen que hacer todo el examen que se le ha enseñado para descartar dolor abdominal. Los puntos dolorosos que hay en el abdomen, que nos va a ayudar a nosotros a descartar si es un abdomen agudo quirúrgico o simplemente es un abdomen agudo médico. Aquí le doy algunos datos que ustedes pueden entender que me ayudan a pensar si es manejo médico o es manejo quirúrgico. Ya, otro datito más, por ejemplo, chicos, existen tratamientos quirúrgicos de urgencia y existen tratamientos quirúrgicos que tienen que ser con cirugías programadas, donde nosotros tendemos solamente a calmar el dolor. Ya, uno de estos cuadros es la colelitiasis, en la cual se da un cólico vesicular y nosotros lo que hacemos es desinflamar, ayudar a desinflamar y calmar el dolor, y este paciente tiende a operarse con cirugía programada. Pero ya cuando hay algunas otras complicaciones de esta colelitiasis, ya este paciente tendrá que entrar por urgencias quirúrgicas. Ojo, es diferente hablar de una urgencia quirúrgica que de una emergencia quirúrgica. En la urgencia quirúrgica el paciente tiene un tiempo de espera porque el paciente tiene que entrar en las mejores condiciones a sala de operaciones. Por ejemplo, la apendicitis aguda no es una emergencia quirúrgica. La apendicitis aguda, muchachos, es una urgencia médica, quirúrgica. El paciente tiene que entrar en las mejores condiciones a sala de operaciones. Por eso, cuando ustedes lleguen y den el diagnóstico a este paciente con este diagnóstico de dolor abdominal agudo de índole quirúrgico, ustedes tienen que prepararlo para la sala de operaciones, pero no es una causa en la cual el paciente se va a morir si ustedes no lo operan inmediatamente. Ahora vamos a mencionar que existen otras complicaciones quirúrgicas que sí, el paciente tiene que entrar con emergencias a sala de operaciones para evitar la muerte del paciente. Por eso es emergencia quirúrgica, se diferencia de urgencia quirúrgica. Eso tienen que tenerlo claro, por favor, chicos, ¿ya? Bueno, a ver. Cuando nosotros hablamos de abdomen agudo quirúrgico, es el cuadro de dolor abdominal que está acompañado de sintomatología local o general, cuya resolución siempre es quirúrgica. Ya por eso es abdomen agudo quirúrgico. Y la causa es intraabdominal. Mucha gente habla acerca de peritonitis, no todo es así. ¿Está bien? Ahora, dentro de la mayor cantidad de pacientes que nosotros vamos a ver en las emergencias de los tópicos de cirugía, tenemos acá el cuadro inflamatorio. Dos ejemplos nomás les pido a ustedes de cuadro inflamatorio, yo se los voy a mencionar. Mire, acá el 60% de estos pacientes llegan por un cuadro inflamatorio que es de índole quirúrgico. El más común de todos es la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es uno de los casos de abdomen quirúrgico más importante, ¿ya? De índole inflamatorio.
Otros pueden ser, por ejemplo, en este caso, cuadros quirúrgicos que tienen que ver con origen inflamatorio, por ejemplo, la diverticulitis. Es una inflamación de los divertículos que están a nivel del colon, sigmoides, y sí, pues tienen que ver con cuadros quirúrgicos en algunos casos, de índole inflamatorio. ¿Ya? Existen algunos otros cuadros obstructivos que se dan, por ejemplo, las obstrucciones intestinales, que me provocan todos los diagnósticos, que me provocan un dolor abdominal por una distensión abdominal demasiado importante, ¿no? Como les he mencionado anteriormente y hemos hablado bastante en las radiografías que hemos visto con anterioridad. También hemos visto de índole hemorrágico. Casi siempre los cuadros hemorrágicos se presentan con un antecedente previo de un trauma abdominal, que vamos a pasar a hablar también en un momento. Estos cuadros que nosotros tenemos de cuadros hemorrágicos, también en pediatría tenemos diagnósticos de hemorragias intestinales por perforaciones, como es el divertículo de Meckel, que produce un dolor abdominal intenso asociado a rectorragia, ¿ya? Pero lo más común, lo que siempre vamos a ver nosotros, es el cuadro en su gran mayoría, y ustedes háganme caso, ahí es lo que ustedes tienen que incidir, el conocimiento en el cual ustedes, los que les gusta la cirugía, los que serán cirujanos, verán que la mayor cantidad de procesos de emergencia quirúrgica son los procesos inflamatorios, como se ve acá. Bueno, chicos, para dar un diagnóstico del abdomen agudo quirúrgico, descansa en la recolección de datos de la historia, una buena anamnesis, una buena filiación, la clínica y el examen físico. Vale decir, el 70% del diagnóstico se da con la historia clínica, es decir, con el relato cronológico, con lo que te cuenta el paciente, los datos que ustedes pueden sacar. Por ejemplo, te dice, ¿no? Viene la paciente y te dice, sí, doctor, estoy hace más o menos 36 horas con un dolor abdominal que me ha empezado en la boca, el estómago, te menciona y se agarra el estómago. Te dice, me comenzó a doler en la boca el estómago, pero con las horas, doctor, ese dolor se localizó al costado derecho de acá de la pelvis. De esa forma te dice, y tú ya estás sacando, tú dices, no, él inició en la boca del estómago, a nivel de epigastrio, localización en epigastrio, y luego ese dolor ha rotado y se ha ido a nivel de fosa ilíaca derecha. Si ese dolor se ha ido a nivel de fosa ilíaca derecha, yo hablo de la cronología Murphy. Esta cronología Murphy, ¿en qué me hace presumir? Claro, en apendicitis. Yo ya voy pensando que posiblemente sea un cuadro apendicular. Miren, muchachos, ustedes, el paciente ya te dijo 36 horas de enfermedad. Con estos 36 horas de enfermedad, y te dice todavía, doctor, ahora estoy vomitando. Paciente que inicia con tiempo de enfermedad en 36 horas. Dolor que localiza en epigastrio. Dolor que se localiza ahora en fosa ilíaca derecha. Tú tienes ya la cronología Murphy y con el tiempo de enfermedad usted ya tiene, doctor, ¿qué cosa? Que posiblemente sea una apendicitis aguda complicada. Nosotros hablamos, por ejemplo, en cirugía pediátrica, que el paciente está complicado cuando ya pasa 24 horas de aproximadamente tiempo de enfermedad, o en su defecto si ya presenta vómitos. ¿Por qué? Porque ya hay irritación, básicamente a nivel del estómago. ¿Ya? Y miren más, el diagnóstico al 90% casi siempre ya se da con la historia clínica y el examen físico. Es decir, ustedes con el relato cronológico ya tienen una precisión diagnóstica. Hacen el examen físico, evalúan los 3 signos importantes para descartar un cuadro inflamatorio apendicular. McBurney, Bloomberg, Rousing, los que les he mencionado. Vale decir, con esos 3 signos o puntos apendiculares, ustedes tienen el diagnóstico. Punto. Acá por eso le pongo 90% de diagnóstico con historia clínica y examen físico. A veces el primer médico que evalúa el dolor abdominal tiende a errarlo. ¿Por qué? Porque a veces el paciente va con 6 horas, 8 horas de tiempo de enfermedad y es muy reciente para sospechar nosotros. ¿Por qué? Porque si hacemos un examen, nos ayudamos nosotros con exámenes de laboratorio, con 6 horas de tiempo de enfermedad, no se va a ver marcado este cuadro inflamatorio. Ahora, también es verdad que existen distintas formas clínicas atípicas de los cuadros de abdomen agudo quirúrgico. Pero como dice acá, muchachos, es la mano del cirujano y su intuición clínica lo que va a ayudar a determinar el diagnóstico. Es decir, ¿qué significa esto? Para ustedes lo más importante no es tanto los exámenes de laboratorio,
lo más importante es el examen físico que ustedes van a hacer. Cuando ustedes hacen el examen físico del paciente, doctores, de repente lo que vamos a tener nosotros es que el paciente tiene McBurney positivo bien marcado, tiene un Bloomberg con signos peritoneales, tiene un Rousing también efectivamente, un signo del psoas positivo, signo del obturador positivo, Dunphy positivo. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Si tengo claramente que me dice que es positivo, entonces es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Por más que el examen de laboratorio, por más que la ecografía te diga que no es una apendicitis. Ellos te dicen no es una apendicitis, pero tú con tu examen físico y clínico te encierras y dices es una apendicitis, doctor, hay que programarlo a sala. Y efectivamente ha habido casos, muchachos, entre los cuales ecografía negativa, examen de laboratorio negativo, pero la mano del médico que va a examinar, del examinador médico, del examinador quirúrgico, del cirujano, te da el diagnóstico. Y en contra todo lo que te dice, entras a sala y efectivamente es una apendicitis aguda de distintas formas, congestiva, necrosada, supurada, necrosada y perforada, en sus distintas etapas. Pero ustedes han dado el diagnóstico, a pesar de que los exámenes le dicen que no es. ¿Se dan cuenta lo importante que es el abdomen agudo quirúrgico? Por eso acá, ¿qué dicen? Los estudios complementarios quedan completamente eclipsados, ocultados ante el juicio clínico. Por eso, recapitulando, lo más importante, muchachos, y se los digo ya con la experiencia como cirujano, lo que manda son sus manos. Lo que manda es la experiencia, y esa experiencia ustedes como internos de medicina lo van a tener examinando a todo paciente que viene al hospital, y eso les va a servir a ustedes cuando hagan su serum. Por eso se les pide que ustedes tienen que estar tienen que hacer guardias de emergencia, tienen que estar ahí constantemente y examinar a todo paciente. Va a llegar un momento en que cuando ya estén acabando su rotación de cirugía, ustedes van a ser unos expertos para diagnosticar si el abdomen agudo es quirúrgico o es médico. Por eso se les pide que tengan siempre la experiencia para poder dar un diagnóstico, y esa experiencia lo ganan examinando siempre a varios pacientes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, existen formas de aparición y desarrollo de la velocidad del dolor. Por ejemplo, miren ustedes, instalación brusca o súbita, de forma inmediata, se da por 3 mecanismos. Por ejemplo, cuando hablamos de dolor abdominal, cuando hay una perforación, es por una úlcera péptica que se ha perforado, por una ruptura, por ejemplo, por un aneurisma, por ejemplo, por un embarazo ectópico. ¿Cómo se da esto? Por ejemplo, ustedes saben que este óvulo fecundado se aloja en la trompa tubárica, ¿no es cierto? En la trompa de Falopio, y a veces cuando este se aloja, es en el tercio distal que comienza a crecer y tiende a romper, y esta ruptura produce mucho dolor, y aparte de dolor en el caso de las mujeres, ¿qué produce? Produce una hemorragia intraabdominal. Ya, por eso es muy importante que ustedes, chicos, puedan visualizar todos estos cuadros, todos estos diagnósticos diferenciales. Vuelvo a recapitular: si te viene un varón con un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, tú debes sospechar en una posible apendicitis, o una infección urinaria, o descargar un cálculo renal. Pero si es un cuadro inflamatorio de índole infeccioso, que es una apendicitis, habrá ciertos otros parámetros que me indicarán también eso, ¿no? En cambio, si es una paciente mujer, y eso sí se los digo, ¿qué es lo que pasa? Que hay distintas otras patologías que me producen dolor abdominal en ese nivel, a nivel de la fosa ilíaca derecha, como es el embarazo ectópico. También otro diagnóstico es las infecciones urinarias en las mujeres. Otro diagnóstico es la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Ya? Los otros dolores que se dan de forma súbita son por los infartos. Por ejemplo, un infarto de epiplon. ¿Por qué? Porque el epiplon tiende a rotarse, no hay circulación y se infarta, y ese epiplon tiende a doler. Entonces, hay una instalación brusca o súbita. ¿Por qué mecanismos? Por una perforación libre, por una ruptura o por un infarto. ¿Ya? Ahora, cada uno, pues una perforación libre, una úlcera péptica, una ruptura. Por ejemplo, lo más común, nosotros que hemos visto, embarazo ectópico.
ya la trompa de falopio que se rompe. O el infarto de Piblon, que nosotros hemos visto también, es un dolor súbito. Un dolor de comienzo más rápido, mayor intensidad, se da en 1 hora. Perforación restringida, una úlcera gastrodenal, diverticulitis de colon, obstrucciones, dependiendo si es intestinal alta, si es biliar o si es reno-ureteral. Es decir, si hay una obstrucción intestinal alta, el paciente presentará mucho dolor, distensión y a veces comienza a tener vómitos alimenticios. Si es un poco más baja, ya tendrá vómitos de tipo obstructivos, verde, oscuros, porque pintan con la bilis. Ya reno-ureteral, que tiene que ver con los cálculos. Sistema biliar tiene que ver también con los cálculos, a nivel de ¿cuál? De la vesícula. ¿Y de dónde? Del colédoco. Reno-ureteral a nivel de cálculos que pueden estar en la pelvis renal o pueden estar a nivel de ¿dónde? De los uréteres. Acá, por ejemplo, nosotros vemos cómo esta vesícula se enclava a nivel de la ampolla y vamos viendo cómo quiere salir por el cístico, y esta salida del cístico es lo que produce un dolor tipo cólico punzante a nivel del epigastrio y a nivel del hipocondrio derecho. Ustedes cuando examinen van a encontrar un punto Murphy, que ya les dije cuál es, y este dolor es positivo y ya tienen ustedes casi el diagnóstico, ¿no? Y generalmente este dolor se da a la ingesta copiosa de grasas. Sin embargo, el cálculo sigue avanzando y el dolor es constante más abajo, cuando llega ya a nivel del colédoco, y acá hablamos de una coledocolitiasis, y en esta coledocolitiasis, a diferencia de la colelitiasis, habrá otros signos y síntomas que tendrá el paciente. Ya vamos a ver, por ejemplo, la ictericia, una ictericia marcada me indica a mí posiblemente un cuadro obstructivo a nivel de las vías biliares, me puede hacer sospechar en un cuadro tumoral oncológico o en una coledocolitiasis. Ahora miren, por ejemplo, cuadros obstructivos que les mencioné, de torsión, quiste de ovario, también se presenta, un quiste a pedículo torcido en el ovario, en cuadros inflamatorios infecciosos, una apendicitis, colecistitis, diverticulitis, etc. También por dolor de ruptura, embarazo ectópico. Ahora, hay dolores de instalación gradual, también pueden tener un cúspide del dolor en 12-24 horas, como es la apendicitis aguda, es la más común. Acá hablamos de apendicitis, pero es muy raro, pero acá sí. Acá hablamos de una apendicitis común que generalmente el dolor empieza a 12-24 horas de localización más intensa. Las hernias estranguladas, como vemos acá, oclusiones intestinales bajas, colecistitis aguda, diverticulitis o accesos intraabdominales. Son dolores de instalación más gradual, se presentan en mucho más tiempo. ¿Ya? Son datitos que quisiera que ustedes sepan para poder que hagan una buena disquisición en su diagnóstico. Sin embargo, lo que les trato de decir que lo más importante, muchachos, es cómo ustedes desarrollan su historia clínica, hacen su anamnesis, hacen su filiación, hacen su relato cronológico y su inspección. Con eso ustedes van a saber diferenciar entre dolor abdominal agudo o quirúrgico, y va a ser muy importante eso para ustedes. Por ejemplo, miren, acá tenemos que la anamnesis es importante, haciendo una historia actual del paciente, viendo antecedentes, si es el síntoma protagónico. Miren este datito, si el dolor es más de 48 horas, casi siempre, si no es al 100%, es quirúrgico. ¿Ya? Hay que preguntar la localización, los factores agravantes y atenuantes. Por ejemplo, hay un paciente con antecedente de litiasis vesicular, o sea, cálculos en la vesícula, que acude a la emergencia diciendo: doctor, hace 4 o 5 horas comí bastante grasa, una hamburguesa con harta mayonesa, pero hartas papas fritas. Y este paciente, ¿qué pasa? Va a venir con un cólico biliar intenso. Pero ustedes, como ya tienen el antecedente de litiasis vesicular, tienen el antecedente que el paciente comió abundante grasa, ya ustedes tienen su diagnóstico, que es un abdomen agudo, al momento de tratamiento médico, no quirúrgico, al momento. Pero que vale decir que este abdomen tiene que ser tratado posteriormente. Esa es la diferencia de la colelitiasis con respecto a la coledocolitiasis. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo otro que importa es el carácter del dolor, cómo se comporta el dolor, a dónde se irradia, qué intensidad tiene, si ha tenido episodios anteriores de dolor,
¿Qué otros síntomas agregados se aplican? Por ejemplo, acá te dicen anorexia. Si yo tengo un dolor abdominal constante, difuso, asociado a anorexia, yo puedo pensar, si es agudo, en un cuadro inflamatorio de tipo apendicular, porque el dolor impide comer. El como y me da náuseas, vómitos, ¿ya? Ese es un datito importante que ustedes tienen que preguntar cuando viene el paciente. Tiempo de enfermedad, dónde inició el dolor, comió algo, ¿no? ¿Qué comió hace 8 horas o por qué piensa que le vino el dolor? Si ha vomitado o no ha vomitado, si al momento del dolor, dónde se localiza. Son cosas que ustedes deben aprender a preguntar. Por eso que el examen físico, una vez que ustedes han hecho todo el relato cronológico, tiene que ser completo, minucioso y, si bien es cierto, repetir preguntas para que el paciente no se les escape nada. ¿Ya? Generalmente ver pues en el estado general cómo está el paciente, ¿no? Sus funciones vitales, y después de eso nosotros ya nos basamos en el examen propiamente del abdomen, que es por lo cual el paciente vino, ¿no? Un dolor abdominal, y nosotros tenemos que tener ese arte para poder examinar a este paciente. La inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. ¿Se acuerdan que les pregunté? Y por último, los tactos. ¿Qué significa tacto rectal? Por ejemplo, si el paciente te dice que ha venido con un dolor abdominal intenso a nivel de la boca del estómago, el epigastrio, y este paciente te viene con rectorragia al momento, vómitos porráceos, dice, doctor, he botado una caca negra, que es melena, pero ¿tú cómo lo compruebas? Con el tacto rectal. Ya es importante saber ese diagnóstico. ¿Ya? Por eso es importante ahora, lo otro que es la irradiación del dolor. Si el dolor se irradia o no se va con los cambios de posición, hablamos nosotros de la cronología mórfica, que es patognomónico del cuadro apendicular. Condiciones que lo exacerban, por ejemplo, ¿qué comidas? Hablamos de las comidas grasas, que cuando comes grasa aumenta el dolor a nivel de la vesícula. Las posturas, las posiciones antálgicas, como viene el paciente encorvado, a veces, ¿para qué? Para que calme el dolor. Es un paciente que viene encorvado, agarrándose casi la parte baja del abdomen. Yo ya debo sospechar que este paciente tiene un cuadro apendicular. Muchas veces a la emergencia nos ha tocado los pacientes que vienen encorvados del dolor, y yo ya voy presumiendo, si es un dolor muy intenso, debo pensar en una litiasis renal, un dolor de origen reno-ureteral, ¿ya? Ahora, acá hay algo importante, ¿no? Investigar las 4 salidas del cuerpo, te dice, ¿no? En el caso del varón, boca, ano, uretra y recto. En el caso de la mujer, boca, ano, recto y vagina. ¿Por qué? Porque nos ayuda a dilucidar si es que hay algún dato que nos escapa, como la rectorragia, como la hematuria franca. Por ejemplo, un paciente que te viene con hematuria franca y te dice, doctor, me duele el abdomen, la parte baja, y tú le examinas y le palpas globo vesical intensamente, ese paciente ni bien lo tocas y ahí tienes irritación. Y eso tiene que ser tratado simplemente con una colocación de una sonda Foley, le calmas el dolor y ahí tú ves que hay que hacer un lavado vesical. Ya, son datos que ustedes tienen que preguntar, si el paciente está con hematuria, no está con hematuria, pero el paciente siempre te viene con algún antecedente, ¿no? Por eso es importante la anamnesis, si ha tenido, qué antecedente tiene, si tiene antecedente prostático, no tiene antecedente prostático. En el caso del varón es muy importante todos esos datos, doctores, ¿ya? También las características o la intensidad del dolor, si es un dolor tipo cólico o es calambre, y esto se da por contracciones espasmódicas de órganos huecos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la apéndice secal, la vesícula biliar. Si es ardor o urente, por irritación de la mucosa, del esófago, del estómago, del duodeno. Si es continuo o constante, o sea, ya no calma con nada, tiene que ver con peritonitis, con patologías viscerales sólidas, de vísceras sólidas, y cuando es avanzada de vísceras huecas como el colon o los intestinos, ¿no? Y hay un dolor continuo que es el dolor de la pancreatitis, que es un dolor característico en faja a nivel de todo el hemiabdomen superior. Ahora, cuando es un dolor penetrante o tenebrante, tiene que ver con un dolor tipo hincada, perforante, cuando hay una perforación, generalmente a nivel del epigastrio, ¿ya? Ahora, chicos, cuando nosotros hagamos la inspección, es importante evaluar si es que nosotros solamente viendo al paciente ya podemos incidir
¿Qué diagnóstico puede ser? Por ejemplo, miren, acá nosotros al inspeccionar al paciente, viéndolo al paciente, vemos que está con una palidez marcada o de repente con una ictericia marcada. Si está con una palidez marcada, yo debo pensar o debo sospechar que posiblemente sea, ¿qué cosa? Una hemorragia. Y ya tengo que incidir, hacer más exámenes, a profundizar mi examen clínico. Ahora, por ejemplo, yo lo veo al paciente con un abdomen distendido, bien marcado, con circulación colateral, ya debo presumir que este paciente tiene un cuadro de fondo, ¿no? Un cuadro crónico que se ha reagudizado. Si viene un paciente con dolor y lo veo ictérico, como acá ustedes lo ven a este paciente, yo debo pensar que este paciente tiene un cuadro posiblemente obstructivo a nivel de la vesícula o de las vías biliares. Por eso les pongo acá en inspección, es importante ver el abdomen, la forma, la coloración que tiene, para ver si hay masas, si hay hernias, si hay ausencia o presencia de cicatrices, porque también es importante ver si el paciente ha sido operado con anterioridad. Yo, por ejemplo, examino al paciente y veo que tiene una cicatriz grande de una laparotomía. Entonces yo debo presumir, si el paciente está regresando al hospital con otra vez dolor abdominal más distensión, que por esa cirugía anterior ese paciente puede tener un síndrome adherencial que le ha provocado la obstrucción abdominal y por eso la distensión misma, ¿no? En algunos momentos podemos llegar a ver movimientos de la pared abdominal que se llama rectación, ingurgitación venosa de la vena yugular o un peristaltismo visible, ¿no? Pero en este caso, acá por ejemplo, lo que nosotros a la inspección podemos ver es un abdomen distendido, ya con circulación colateral, y posiblemente sea una ascitis a tensión que le produzca el dolor, y este paciente tiene que estar con dificultad respiratoria. Miren, ¿qué sigue a la inspección? La auscultación. Como mínimo, el paciente tiene que tener 5 ruidos por minuto. Es importante ver el tono y la frecuencia de estos ruidos, el ruido metalizado, ruidos de lucha que se ausculta. Y ustedes van a ir adquiriendo eso si ustedes a cada paciente que venga lo examinan. Chicos, a la emergencia del hospital siempre vienen abundantes pacientes con dolor abdominal. Ustedes inspeccionen, es decir, observen, vean, ausculten al paciente y luego palpen. Porque al palpar ustedes pueden diagnosticar, pueden sentir si hay masas, si hay tumores, si hay puntos específicos de dolor. Van a ver sensibilidad en algunos puntos del abdomen y eso les ayuda a ustedes para dar su diagnóstico, para dar una sospecha diagnóstica, ¿ya? A veces, y después acá con la percusión, nosotros diagnosticamos si esta distensión es por aire, ¿ya? O si esta distensión es por líquido. Y acá pues nosotros nos percatamos, por ejemplo, al tratar de examinar, acá hay una matidez desplazada y yo siento que esta distensión ya es por líquido. En contraposición, cuando el abdomen está bien distendido, ya yo percuto y solamente siento aire, y eso es una obstrucción intestinal baja posiblemente, ¿ya? O al percutir acá, viendo que él tiene un hígado grande, yo lo siento veo una matidez acá bien marcada, y puedo diagnosticar que posiblemente el paciente tenga una hepatomegalia, si es para el otro lado, una esplenomegalia, ¿ya? Por eso es importante, chicos, por favor, estos datos. Ahora, este cuadrito nos habla de los diferentes tipos de dolores que hay según la localización, separando, pues, ¿no?, en los 9 cuadrantes que tiene el abdomen. Ya, ustedes, por favor, acá como los más comunes, pues, los cálculos biliares, y abajo las apendicitis, al otro lado las diverticulitis, y a los lados de los flancos lo que siempre se va a ver son los cálculos renales, otras afecciones que tienen que ver con el riñón y con las uréteres, ¿ya? Esto es, chico, bastante didáctico para que ustedes lo puedan leer, por favor. Ahora, ¿qué es importante? Una vez que ustedes tienen un diagnóstico, una presunción diagnóstica, ustedes van a solicitar exámenes, dependiendo de lo que ustedes quieran evaluar, o tengan sus dudas, o quieran diagnosticar con firmeza, piden primero exámenes de laboratorio, un hemograma completo, más PCR, que es lo que pedimos a veces nosotros en la emergencia de nuestro hospital, para poder estar bien seguros del diagnóstico. En otros hospitales usan bastante la escala de Alvarado, si hay leucocitosis, si hay desviación izquierda, cómo están los segmentados,
¿Ya? Ahora, si hay pacientes que tienen algunas otras patologías, de repente yo pido, si yo sospecho de un cuadro que tiene que ver con obstrucción a nivel de las vías biliares o del colédoco, de repente pido la gamma-glutamil transpeptidasa, la fosfatasa alcalina. Si sospecho una pancreatitis, estaré pidiendo la milasa y la lipasa, las funciones hepáticas. Si sospecho yo en un cuadro, por ejemplo, que tenga que con una mujer que viene con dolor en fosa ilíaca derecha, yo pediré un test de embarazo, una beta-HCG. Y si veo un paciente que está totalmente séptico, lo veo pálido, disneico, polignéico, yo pediré una gasometría para ver qué tanto está el paciente comprometido a nivel medio interno. Si el paciente yo lo veo a pesar de distendido, ya pediré la radiografía simple de abdomen tanto en decúbito dorsal como de pie. ¿Se acuerdan que les hablé que esto cuando es de pie nos ayuda para ver los niveles hidroaéreos, para ver también neumoperitoneo y nos ayuda a diagnosticar el decúbito dorsal o el boca arriba? También nos sirve para dar otros diagnósticos que ya les mencioné con anterioridad. Bueno, y la ecografía abdominal nos ayuda bastante, por ejemplo, para ver patologías ginecológicas y obstétricas. Nos ayuda mucho para diagnosticar cálculos a nivel de la vesícula, también del colédoco. Ahora, la apendicitis aguda, actualmente hay una disquisición, y eso lo van a leer ustedes, de que como la ecografía es mano dependiente, va a depender mucho también de la practicidad o de la experiencia del ecografista para ayudarte con el diagnóstico. Por ejemplo, si ustedes ven acá la pancreatitis, ¿no? Depende del ecografista, te da un diagnóstico tal cual, pero miren su especificidad que tiene, 62% de diagnóstico de pancreatitis en contraposición a la tomografía. ¿Se dan cuenta? O sea, uno es mano dependiente y la tomografía no es mano dependiente, o sea, no depende netamente del radiólogo. ¿Está bien? Luego sigue, por ejemplo, actualmente se está hablando de la tomografía como que nos ayuda para dar un diagnóstico real de las enfermedades inflamatorias de tipo apendicular. Pero a nosotros nos sirve, por ejemplo, las tomografías para ver, precisar, o sea, tener un diagnóstico más claro del origen del dolor abdominal. Si es apendicular, no es apendicular, si encontramos algún tipo de masa intraabdominal. A veces las tomografías también nos sirven cuando llega un paciente con trauma abdominal, pero que está estable todavía, me ayuda a mí a determinar si hay trauma de vaso, me ayuda a determinar qué trauma hepático real tiene, si amerita o no amerita controles, si amerita o no amerita hospitalización. Actualmente la tomografía nos ayuda bastante, muchachos. Incluso nosotros en cirugía, cuando tenemos muchas dudas, porque hay casos y casos, cada paciente, de verdad les digo, cada paciente es único. Si bien es cierto, hay protocolos de diagnóstico, pero cada paciente es único. Por eso ustedes, con la experiencia que van a tener, tienen que diferenciar todo. Y a nosotros nos ayuda bastante la tomografía para poder dilucidar la posición del apéndice, si hay obstrucción, si hay acceso, si hay líquido, si hay líquido inflamatorio, de repente líquido hemático, ¿ya? Eso cuando tiene que ver con la apendicitis. Bueno, la ecografía nos ayuda bastante, sí, en una cosa, en los traumas abdominales cerrados de emergencia, el ECOFAS, eso lo voy a mencionar más adelante, pero nos sirve bastante, muchachos, para determinar si hay sangrado o no hay sangrado, si hay líquido de origen, por ejemplo, purulento o líquido de origen hemático. Si es un líquido hemático que yo veo en cavidad, ese paciente está sangrando, entonces debo sopesar que tiene algún punto por el cual sangra y tengo que hacer otros tipos de exámenes. ¿Está bien? ¿Ya? Y más profundamente la resonancia. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, la colangioresonancia nos ayuda y nos determina para ver realmente la coledocolitiasis o realmente la causa por la cual el paciente tiene una obstrucción a nivel del colédoco, ¿ya? Ahora, una vez, chicos, que ustedes han completado siempre su evaluación, su diagnóstico, les pongo acá, una vez dado el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, para patologías de emergencia y programadas, nosotros tenemos que pedir en emergencia un hemograma, lo básico que te van a pedir: hemograma completo, glucosa, urea, creatinina, perfil de coagulación, grupo sanguíneo y factor. En algunos hospitales te piden, en algunos otros ya no. BRL, VIH, antígeno australiano. Es importantísimo, por ejemplo, en los pacientes adultos mayores, riesgo cardiológico, riesgo neumológico.
Chicos, ustedes como internos son los encargados de que el paciente esté listo. El paciente llega, le diagnostican, lo que ustedes tienen que hacer es prepararlo para sala. ¿Cómo lo preparas para sala? Completando su prequirúrgico. ¿Cuál es el prequirúrgico? Los exámenes de sangre que te va a pedir el anestesiólogo. ¿Por qué? Por ejemplo, el hemograma completo me ayuda a determinar a mí hemoglobina y plaquetas. Si, como les digo, tiene hemoglobina baja, el paciente pedirá paquete globular intrasop o presop. Intrasop quiere decir dentro de sala de operaciones, o presop antes que entre a sala de operaciones. Si el paciente tiene alteraciones de la plaqueta o alteración de los tiempos de coagulación, veremos si le aplicamos plasmaféresis o le aplicamos elementos que nos ayuden a mejorar la coagulación del paciente, el perfil de coagulación, el TP, TTPI, el INR. Grupos sanguíneos y factores importantísimos para saber qué grupos, qué paquete globular le debo aplicar si en este caso el paciente necesitara, ¿no? El riesgo cardiológico, el riesgo neumológico en adultos mayores. Una vez que yo tengo todo esto, presento mi orden a mi solicitud de sala de operaciones a la emergencia, y el anestesiólogo vendrá y evaluará al paciente con todos estos datos que ustedes tienen. Dependiendo del compromiso del paciente, si hay un compromiso de medio interno, te pedirá un AGA. Y ustedes ya tienen que saber hacer un AGA, que es un análisis de gases, la gasometría del paciente, ¿no? Chicos, acuérdense, siempre que ustedes ya tengan un diagnóstico claro, por ejemplo, les digo, un paciente con un diagnóstico de apendicitis, la indicación preoperatoria siempre en NPO, que no se les vaya a esclarecer. Siempre ustedes deben preguntar al paciente, ¿cuándo ha sido la última vez que han metido algo a la boca o que ha tomado algo, que ha ingerido algo por la boca? Es importantísimo ese dato. Ya, pero ni bien llega a su hospital, lo primero que tienen que hacer, NPO, hidratación endovenosa. Tendrán que rehidratar con cloruro y su hidratación con dextrosa y electrolitos. Después, si ustedes tienen un diagnóstico de origen apendicular, lo primero que tienen que hacer es su antibiótico y su analgesia, cuando ya tienen el diagnóstico. Acuérdense bien, la analgesia se da una vez tenido el diagnóstico. Antes de eso me puede solapar el cuadro. Y le asocian un protector gástrico. Chicos, por favor, no se olviden. Otro dato que ustedes les van a pedir en sala de operaciones para que ustedes presenten al paciente y pueda ser llamado a sala es el consentimiento informado, es decir, el permiso que les da a ustedes el paciente para que lo puedan operar. ¿Ya? Por favor, estos datos, espero les haya servido esta pequeña exposición. Nos encontraremos en otro día para yo estar presente a ustedes con las preguntas necesarias. Muy bien, esto sería todo. Hasta otra oportunidad.